En estos momentos, mientras estamos aquí, alguien allá afuera está pensando en suicidarse por baja autoestima. Otros están destruyendo su hogar por infidelidad, en aras a encontrar en la infidelidad los vacíos existenciales que traen. Otros jóvenes piensan de una u otra manera acabar con la vida de los demás porque no hay una importancia frente a esas realidades. Es urgente, demasiado urgente, que Jesús vuelva al alma de las personas libres de dogmas, de paradigmas y religiones. El espiritismo, gracias a traer y rescatar la verdadera realidad, especialmente entregada por los espíritus, nos recuerda la visión de Jesús en el mundo. En una obra maravillosa que gustaba mucho al querido Chico Xavier, Buena Nueva, en el capítulo 13 hay una escena maravillosa que recomiendo para empezar a reflexionar sobre este tema que se llama Facultades del alma, de tu alma y de mi alma, oportunidades de ascenso espiritual. Se llama Pecado y Punición. El maravilloso Jesús, maravilloso por su alegría permanente, por su ánimo de rescatar y rehabilitar a tantos, había terminado en la plaza pública una de sus prédicas. Estaba cansado. Sin embargo, fue sorprendido simultáneamente por una multitud ruidosa que exigía a gritos justicia. Y mientras eso sucedía, una mujer exaltada, desgastada, con los cabellos alborotados, con un rostro profundamente desencarnado, lo miraba profundamente, exigiendo del Mesías una protección especial en esos instantes. Los judíos ahí agrupados, exigían la lapidación de la adúltera con fundamento a las tradiciones de ese momento del pueblo. Y entonces el Mesías, convocado a convertirse en juez de las tradiciones del pueblo, adoptó una posición. Se sentó en la arena arrodillado y exclamó esa frase que ustedes conocen, que irrumpiría el mundo de la rehabilitación y de la criminología en el mundo. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La asamblea quedó estupefacta. Una sorpresa psíquica rodeaba la atmósfera. Los que insultaban y reclamaban habían asesinado en sus labios dichas reclamaciones. La asamblea allí reunida se esforzaba por comprenderse a sí misma, de tal forma que la visión presentada daba a entender lo importante que era esa visión como tal. Reclamaban la lapidación. Sin embargo, el impacto vibratorio las almas entendían. El escenario fue quedando a solas. Solo quedaban en ese escenario Jesús, Juan y Andrés y la pobre mujer que escondía detrás de sus manos su rostro en son de desdicha y de culpa. En esos instantes, Jesús, que era Jesús, se levantó y, mostrando en su lenguaje corporal la energía de la rehabilitación, extendiendo sus brazos, le dijo a la criatura: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Si nadie te acusa, yo tampoco lo hago. Y entonces esta criatura, que no musitaba palabra, le dirigió una mirada en reconocimiento y simultáneamente brotaron de sus ojos lágrimas en son de agradecimiento. Una luz de esperanza psíquicamente se prendía en el alma de esta mujer. Una oportunidad de realizarse, de esperanza, de encontrar las verdaderas facultades de su alma. Pero aún así, sus apóstoles le exigían y reclamaban por qué había condenado a la adúltera. ¿Por qué no había condenado? ¿Por qué no lo había justiciado? Si conforme a las leyes de los hombres merecía morir. Y entonces Juan, el más atrevido, le miró a los ojos y le inquirió: Rabí, ¿por qué no la condenaste? Y Jesús, que era Jesús, le miró tiernamente a los ojos y le dijo: Juan, querido Juan, ¿qué aduces para acusar a esta mujer? ¿Conoces acaso
el escarnio público, la calumnia, las mentiras que ha vivido? ¿Conoces acaso las causas que le motivaron el adulterio que ahora se le reclama? Es justo, Juan, que en estos instantes yo agregue al padecimiento de su conciencia sin rumbo y pesada nuevos pesares. Y sin embargo, a pesar del esclarecimiento, el apóstol nuevamente inquirió: pero maestro, pecó, se adulteró y respetó. Y Jesús, esclareciendo nuevamente la mentalidad de aquel que le seguía, pero que no le entendía, le advirtió: el mundo, Juan, el mundo está lleno de magistrados, de filósofos, de tantos hombres de bien en apariencia que han vendido su alma prostituyéndose al más bajo precio. El mundo está lleno de tumbas maquilladas porque la hipocresía, la calumnia acostumbra a pasearse por el mundo impunemente tirando piedras al sufrimiento. Pero Dios, que es Dios, en su infinita misericordia, espera que cada uno de sus hijos retorne pródigamente a su hogar entendiendo sus leyes. No en vano la ley por eso señala: vosotros sois dioses. Porque cada criatura trae en sí la chispa divina del Creador, en donde cada quien, conforme a su libertad, erige el templo de luz o la sombría muralla de negación. Habrá un momento en la tierra, Juan, en que los reductos del mal caigan para que Dios resplandezca en el espíritu de sus hijos. La tierra, Juan, es un lugar de regeneración, donde todos, conforme a una enfermedad llamada pecado, nos rehabilitamos de la traición que hemos hecho a nuestros propios deberes. Desde ese momento, Jesús fundó las bases de la criminología. Analicemos más de fondo esta figura. Miren el rostro del Mesías, miren las manos de quienes se detentaban jueces con autoridad moral. Y en primer lugar vemos que lo que hace Jesús, como lo hace hoy día, es liberarnos de la culpa. Que lo que hace Jesús es prácticamente un doble mensaje: a ella la rehabilitación, porque todos incurrimos en errores, pero a ellos esencialmente la terapia del perdón, porque solamente puede juzgar aquel que se conoce a un mismo. Aún más, su dulzura y afabilidad hacen que se dignifique al ofensor, al delincuente, buscando su propia autorrehabilitación, para finalmente decir que no condena a la pecadora para poder alejar al pecado. Esto es maravilloso, queridos hermanos, porque las facultades que realmente quería decir Jesús cuando escribía como en un trance superior sobre la arena, daba a entender que la religión cristiana, en el consejo etimológico de seguir a Dios en actitudes, en comportamientos, es respetar el derecho de los demás como si fuera el propio. Filosófica, políticamente, lo más importante del cristianismo es que cualquier situación con los demás debe ser tomada en torno a nuestras realidades, bajo la visión de esa transpersonalidad madura. Jesús fue peripatético. Su ejemplo daba a entender que aquellos seres momentáneamente inferiores como nosotros tenían en el alma la luz necesaria para trascender. No en vano, en cada una de su pedagogía, en las parábolas, sentó la primera de ellas, que es la base crística de los conocimientos de esta tarde. Vosotros sois dioses. Pero también dijo: no saldréis de allí hasta que paguéis el último cuadrante. La teoría maravillosa del libre albedrío que Allan Kardec desarrolla a la perfección en la pregunta 872 como base de la psicología espiritista. Y esto es lo que no le gusta a muchas personas. Muchas personas llegan a los centros espíritas esperando comunicaciones, esperando 400 baños de agua fluídicas para poder sanarse, esperando comunicaciones sin cesar de los guías para poder reformarse. Pero cuando nos dicen que el obsesor,
que la mala suerte depende de la reforma moral, muchos desertan, porque es difícil reformarse y es difícil tomar la actitud de ser distinto. Aún más, le dijo a esta mujer, recuerdan, vete y no peques más. Quiere decir que actualmente vivimos una vida producto de comportamientos errados del ayer. Pero siempre hablamos de obsesores y de reencarnación del ayer, mas nunca planteamos la posibilidad de la vida futura. Ahora mismo el problema que tienes, la situación que vives, puede ser transformada. Y eso es una actitud de alegría, porque nos están diciendo, nos estamos librando de un ayer, pero estás construyendo un futuro. Un futuro. Las casas espíritas por eso deben dejar de hablar menos de obsesores y más de planificación futura, porque podemos variar esa circunstancia aparentemente fatal a través de acciones nuevas y duraderas, de tal forma que lo que busca Jesús es consolar, no amedrentar. Y en la pregunta 167 planteó la maravilla de las facultades que guardan tu alma y mi alma, cuando nos dijo que la reencarnación, explicada muy bien por muchos de los que me antecedieron en la palabra, es el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sino en dónde estaría ¿qué? La justicia. La reencarnación que tenemos ahora es la mejor de todas. El cuerpo piscinero que tienes ahora, hermoso que tienes ahora, es el que merecemos. La mujer, el hijo, las condiciones que tienes ahora son las que te van a llevar a la felicidad, si sabemos entender y interpretar que esas leyes inscritas en la conciencia, principio de psicología y de psiquiatría, estampado en la pregunta 621, es la única forma de contemplar y encontrar esa felicidad. Por eso decía, cada criatura trae consigo el sello del Creador. Las neurociencias, la psiconeuroendocrinología, la neuroteología y todas las ciencias confirman nuestro carácter herencial divino. Pero el espiritismo nos dice además que el origen de las facultades morales, como lo advierte la pregunta 361, es del propio espíritu que ha adquirido en su evolución condiciones que lo hacen propenso al bien. Y esto es algo maravilloso, porque fue el 18 de abril de 1857 donde Kardec planteó las primeras bases de la neurociencia. Kardec fue el primer neurocientífico porque planteó la relación entre los órganos y el espíritu, toda vez que las ciencias hasta ese momento aún no se habían descubierto las funciones del cerebro. Dan por entender que la vida es producto de los órganos y no al revés, que son los espíritus o el espíritu quien proporciona el desarrollo de los órganos. De esa manera mantenemos una individualidad por esa cosa y por esa razón. Una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Hay veces que nos dicen que tenemos un temperamento fuerte y nos martirizamos, ¿verdad? Más cuando estamos asistiendo al centro espírita y no creen en nosotros. Y cuando ese temperamento explota, nos dicen, ¿y no eres espírita? ¿No pasas en el centro espírita? Llévate la cama para el centro espírita y allá duermes mejor. No, otra cosa es el carácter. Somos fuertes, agresivos, pero es la vigilancia en modular esa conducta la que establece la diferencia, porque también tenemos un libre albedrío. La educación debe permitir el desarrollo del libre albedrío. Los hijos y nosotros debemos aprender a tomar buenas decisiones en función a unas leyes espirituales. Cuando presentamos el libro de los espíritus, gramatical, literalmente, sin ningún efecto moral, las personas se duermen. Pero cuando presentamos el libro de los espíritus como una propuesta de felicidad, como una forma de corregirnos, las personas son atraídas, porque las personas están buscando espiritualidad, no mediunidad. Y bajo ese contexto, de una u otra forma, la influencia del organismo, a pesar que marca en la condición
como explicaba Simón esta mañana, de las vicisitudes de la vida corporal, es, sin embargo, no determinante. Porque nosotros somos espíritus imperfectos, no malos, no demonios. La imperfección da cuenta de que vamos a perfeccionarnos, pero no ser perfeccionistas. Porque a veces el que es perfeccionista sufre por no tener la cualidad que no se ha desarrollado. Y ahí está el quid de los comentarios de esta tarde. Sí, somos imperfectos y tenemos órganos muchas veces imperfectos que evitan en cierta forma la manifestación del Espíritu en toda su ración. De tal manera que en esa misma pregunta 872, Kardec dice algo que las casas espíritas, que los discursos espíritas, que las terapias espíritas deben incorporar. El hombre es una persona que tiene una profunda naturaleza moral. Somos esencialmente morales, pero no la moral de las religiones. A pesar que a veces nos confundamos que en las casas espíritas transformamos el agua bendita por el agua purificada y al sacerdote por el conferencista y los demonios por el obsesor. Nos están diciendo que toda la situación tiene que ver con algo. Buscar las causas de la infelicidad en función de la inmortalidad. Y aún más, miren la parte final. A la educación corresponde la transformación del temperamento. Acuérdense que lo que expliqué ahora, ¿no? Mediante la higiene del temperamento. Esto es una palabra de orden psicológico y psiquiátrico. Quiere decir que además del temperamento que traemos otras vidas y la influencia espiritual, hay circunstancias de orden psiquiátrico que afectan la personalidad. Y a esto se debe que a los espiritistas, como yo he rotulado, le cae la DEA. Espiritistas perseguidos por la DEA, por la depresión, por el estrés y por la ansiedad. Qué mal pensado, ¿no? Estamos divulgando y estamos creyendo en la verdad que mueve el alma y aún nos desanimamos cuando tenemos que interpretar el evangelio o cumplir una tarea espírita. Aún nos asomamos por la ventanita a ver si va a llover para justificar no ir a una tarea. O un resfriado para no poder decir que damos pases. Porque el ser humano, desde toda esa visión holística, sabemos, y nos lo comentan los espíritus, que ya la esquizofrenia está generada en las matrices mentales de culpa que el ser humano no generó ni respondió. Por eso hay que perdonar. Que el autismo está generado en las matrices de no enfrentar los problemas. Y cuando en el perispíritu se transforma el cuerpo mental, esa no forma de enfrentar hace que el ser humano se encierre en sí mismo. Y es por eso que el autista vive en un mundo interior sin poder exteriorizarse como tal. Por eso una cosa es la fisiología y otra cosa es el razonamiento. Porque hay aquellos que dicen que soy fuerte porque mi hígado segrega mucha bilis. O que soy colérico porque la presión es muy alta. No, ya el espiritismo te dice que el ser humano no puede valerse de la organización física para seguir comprometiéndose con las leyes de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Ve y no peques más. No te lapidaron, pero transforma tu actitud para no continuar nuevamente en la misma condición. Por eso una cosa es la fatalidad. A pesar que conocemos la reencarnación, desconocemos a Kardec. Y sabemos que Kardec habla de una cosa, que no hay fatalidad, pero sí hay libertad moral. Al programar una reencarnación, ya sabemos que el ser humano va escogiendo ciertas condiciones. Pero esencialmente el poder del destino no existe, porque la programación es material, de carácter hereditario. No está predestinado ese hombre o esa mujer con el cual te vas a casar. Porque a veces me han dicho, y los guías no me han mandado el marido necesario todavía. Yo vengo al centro espírita, oigo los evangelios y no aparece aquel. Porque el centro espírita no es un club social. Es una parte de regeneración para el ser humano. De tal forma
que las únicas circunstancias donde nunca hay fatalidad es en los actos de la vida moral. Y esto es bien fuerte, ¿eh? Quiere decir que todo el sufrimiento, que toda la DEA que nos cae a veces, que se está dando, es producto de nuestra propia educación mental, emocional y psicológica. Pero cuando escuchamos esto, no sé si a ustedes les pasa, nos sentimos culpables. Ya algunos bajaron la cabeza. Entonces, ve al discurso de la conferencia y va la gente así. No, esto no es para propiciar culpa. Esto es para proporcionar cambios, medidas que puedan transformar esa visión para estar así. ¿Cuántos días a la semana nos levantamos así? A menos que encontremos un ratón en la cama, ¿no? Más si es una dama que le teman los ratones. Es complejo, ¿verdad? Y dicen los espíritus. Miren esto, el espíritu de verdad. Lo voy a leer. La doctrina espírita es evidentemente más moral. Admite al hombre el libre albedrío en toda su plenitud. Eso es lo que no nos gusta. Y por eso hay tantas religiones, con todo respeto, que negocian con la fe. Prefieren pagar un diezmo, unas oraciones, que a tratar de transformarse. Y tienen, entre comillas, un cambio fundamental. Por eso, la esencia de estos comentarios que vamos finalizando. No confundáis el efecto con la causa. Para los neurólogos, el espíritu siempre posee las facultades que le son propias. Ahora, bien, no son los órganos los que conceden las facultades, sino las facultades los que estimulan el desarrollo de los órganos. Ahí se explica todos los casos reencarnatorios de parálisis cerebral, de todos los trastornos físicos, neurológicos que nos causan mucho dolor en la humanidad. Las casas de André Luis son un ejemplo de ello. Las malformaciones físicas, de tal forma que ahora mismo, con la actitud mental, con la actitud corporal, estamos construyendo mentalmente, bajo esas emisiones mentales, el cuerpo que actualmente nos sustenta vibratoriamente y el cuerpo que vendrá para el futuro. Por eso no nos podemos suicidar. Por eso no podemos practicar eutanasia. Por eso no podemos mentalmente crear miedos, porque las discapacidades no son del cuerpo, son del alma. Y en función de eso, habría que decir muchas cosas, de tal forma que entre más perfecto es el espíritu en su condición moral, más perfectos son los órganos, más perfecto es su manifestación. Eso es lo que hay que trabajar. Ese órgano enfermo, esa circunstancia lo está dando. ¿Lo reconocen? Pues resulta que él fue el fenómeno científico y genio del siglo XX. Tanto que entregó su órgano cerebral para el estudio, ¿lo sabían? Qué lástima que no conocían el libro de los espíritus, ¿verdad? Sin embargo, cuando el cerebro de Albert Einstein fue entregado, en varios informes, después de 30 años, especialmente una doctora, Marian Diamond, encontró que físicamente las células gliales de Einstein tenían una razón de ser. Las células gliales son las que fortalecen las neuronas en su sinapsis y en todo su funcionamiento. Y se encuentran generalmente en las personas que tienen rápidos pensamientos, profundas meditaciones. O sea, que el perispíritu permite la maleabilidad del cerebro y podemos transformar nuestros órganos. Y si no, que lo digan los psicoterapeutas. Hay personas que tienen órganos deteriorados y pueden con visualizaciones, con actitudes positivas, lograr transformar esos órganos. Divaldo es un ejemplo de ellos. Y lo logró hacer. Pero aún más, él observó, o esta doctora observó, que los lóbulos frontales de Einstein eran distintos. Y esto no me sorprende, porque resulta ser que este cerebro que tienes, y que desde ahora te pido que visualices en mucha luz, del cual solo conoce la ciencia el 10%, ya André Luis, en esa obra que se llama El Mundo Mayor, hace 60 años, bajo la visión de lo que eran las potencias cerebrales, indica: todo el campo nervioso de la criatura constituye la representación de las potencias ¿qué? Periespirituales, lentamente conquistadas por el ser a través de milenios y milenios. Al renacer entre el cuerpo físico,
nuestro perispíritu, miren lo profundo de esta mención, que se caracteriza en nuestra esfera menos densa por una extrema ligereza y extraordinaria plasticidad, se somete en el plano de la corteza a las leyes de la recapitulación, herencia y el desarrollo fisiológico. ¿Eso qué es? Neurociencia. Solo que la neurociencia no conoce aún el perispíritu, lo está encontrando. No conoce aún el cuerpo mental y no valida suficientemente aún la reencarnación. Todo lo que tenemos actualmente obedece a una realidad física amorosa. Por eso estamos en estos instantes con la mente generando conciencia celular perispiritual. Y de esa manera, en cierta forma, la reencarnación tiene un componente genético y moral. Desde el plano mental, por eso Gardner decía que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Aprender a pensar, a discernir, a actuar, para que posteriormente, en ese perispíritu, donde se van inoculando toda esa memoria embrionaria, toda esa conciencia celular global, esto lo explica Juana de Ángelis en Días Gloriosos, si les interesa, de pauta al modelo organizador biológico. Entonces miren todo lo que Jesús, en esos instantes que decía, ve y no peques más, porque tenía la doble vista, la capacidad de ver la historiografía de los espíritus, de sus necesidades morales. Por eso cuando estamos reencarnando, ese ser espiritual, ese perispíritu que trae toda esa memoria, emite emisiones mentales en la formación del cuerpo físico. Los padres por eso interfieren de una u otra manera, positivo o negativamente, durante esa formación, porque es la conciencia celular de donde se radican las facultades del alma. Ese es el Dios interno. Miren esa imagen, ¿no? La luz interior que está orientada por la luz superior o externa y de la cual hay que buscar esa visión. Este es David Deutschmann. Muchos me preguntan cómo desarrollar las facultades del alma, cómo ser felices, cómo lograr una vida feliz. Y muchas veces hemos dicho, lean el libro de los Espíritus. En la pregunta 768 dice el Espíritu de verdad, Kardec: ningún hombre puede vivir solo, ni desarrollarse solo. Necesita del contacto de los demás, porque la facultad que yo no tengo, tú la tienes. Y la facultad que tú tienes, yo no la tengo. Este hombre tiene 76 años. No camina muy bien, no habla muy bien. Físicamente no es tan simpático como ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero un día se sentía solo. Y hace 12 años pidió ir a las unidades de cuidados intensivos pediátricos para abrazar, besar y hablarles al oído a los prematuros que estaban muriendo. Ha salvado más de 1.300 niños solo con un abrazo del alma. Le susurra al oído. Todo está bien, le dice. Todo está bien, le dice el médico de los susurros. ¿Quién es el chico? Le dice a los niños. Muchos padres también se han visto en la necesidad de ser desarrollados. Tú me haces feliz. Tú eres mi cielo. A un ser que no conoce, que no entiende. Y no importa el tiempo. Los médicos, cuando ya no tienen esperanza los niños, cuando ya se acaba la fe en la ciencia, lo llaman a él. Y los latidos del corazón de los bebés recuperan su frecuencia con el susurro que él brinda en sus oídos. Cada semana durante los últimos 2 años. ¿Cómo estás desarrollando tú tus facultades? ¿Qué estamos esperando para ser felices? Para que las manos que están atadas ahora por las necesidades espirituales, en la cual nos brindan una herramienta, puedan volitar como esas mariposas, para que se cumpla eso, ¿no? Ve y no peques más, porque la reencarnación que nos dieron es maravillosa. Te entregaron un cuerpo con unos órganos, pero con unas facultades que tú mismo desconoces.
¿Cuáles son las facultades que tenemos para ser feliz y para hacer feliz a otros? O mejor aún, me apropio de un término que me impactó de la conferencia de Edivaldo. ¿Cuál es el Jesús que está en tu inconsciente profundo? Porque la conciencia nos dice que las leyes están grabadas allí, ¿verdad? Pero que esa vida moral que a veces no comprendemos, que creemos que es religiosa, se somete únicamente a un Dios que me ama, a un Dios que me comprende y a un Dios que me desarrolla. Porque el espiritismo es una propuesta de desarrollo moral. Las leyes están dormidas, pero también es una propuesta de educación moral. Todos ellos lo lograron. Elizabeth Kubler-Ross, Michael Newton, Brian Weiss. Pero antes que ellos, Allan Kardec planteaba la necesidad de buscar en todas estas verdades la visión del desarrollo moral del ser humano. Y ella, seguramente la conocieron. Hace 3 meses había solicitado a Salud Cop, ahora asumida por Café Salud, una eutanasia. Su novio del alma arrojó ácido sobre su rostro y se sometió a 87 cirugías. Estaba deprimida, pensaba que era un ser perdido, pero bastó con abrazar a alguien que le dijo: tú eres una mujer linda y valiente, eso no lo vas a cometer. Cuando abracé a Francisco, al Papa, su solo abrazo fue suficiente para decir que voy a continuar luchando, a pesar que no tengo una nariz para respirar, ni una boca para sonreír. Mi alma está radiante, porque de esa manera puedo entender que la forma de ser feliz, básicamente, pregunta 922, la forma de ser feliz en un mundo de expiación y de pruebas se reduce a, en la vida material, poseer lo necesario, pero en la vida moral, la conciencia limpia y la fe en el porvenir. ¿Necesitas un baloto para eso? ¿Necesitamos un botox para eso? ¿Necesitamos estar únicamente dispuestos a laborar? Porque todo está en la necesidad ficticia que nos creamos. ¿Cuál es la necesidad ficticia que nos impide desarrollarnos en estos momentos? El más rico es el que menos necesidades tienes. Porque hay necesidades básicas y sobre necesidades nos invitan. Hace algún tiempo, en la casa espírita, nos visitaba esta mujer que ven allí. Iba simplemente en silla de ruedas, con una parálisis facial, cerebral, no podía moverse bien. Las conferencias terminaban y su familia, especialmente su madre que ven al fondo y sus 3 hermanas, nunca dejaron de llevarla a la institución. Cuando personalmente me acercaba a darle pases, ella abría sus ojos con dificultad, estupefacta de lo que estaba sucediendo, y yo me preguntaba si realmente el tratamiento alcanzaría su alma, si no era tiempo perdido que esta pobre alma, en esa dificultad corporal, insistiera en venir a la casa espírita. Desencarnó, pero sus hermanas le amaban, le querían, y en el último cumpleaños, curiosamente, le compraron unos angelitos con globos y se los colgaron en el techo de la casa y le decían a coro: tú eres nuestro ángel, porque a pesar de tus limitaciones has sensibilizado nuestra alma. Ella desencarnó y motivó mucho dolor, y sus familiares que no eran espíritas pisaron el umbral de la casa espírita por el consuelo que la doctrina les había dado. El 10 de septiembre de 2015, a través de la mediunidad de Jorge Berrío, en un evento sencillo, recibíamos un mensaje que se titulaba Un ángel con las alas rotas. Era la foto de ella. Y en ese momento esculpió unas palabras maravillosas, haciendo memoria del cumpleaños de sus hermanos y de sus hijos y de sus hermanas, perdón. Empezó diciendo: soy un ángel con las alas rotas. He venido al mundo a recibir el amor que no había en nuestros corazones. Las equivocaciones,
los errores del ayer, con ellas dañamos nuestra salud espiritual y venimos ahora al mundo mostrando las marcas de las equivocaciones. No rechaces a nadie, no le niegues a nadie acercarse a ti, no sientas repugnancia hacia nadie, porque nosotros lo sentimos, así como sentimos el amor y el cariño que nos educa y nos alimenta. Familia, los tiempos de las caricias, los tiempos de los abrazos quedaron grabados en el alma, que necesitaba recibir amor y esperanza. Yo, liberada ahora de mi cárcel redentora, vengo a decirles que a pesar de mi parálisis, de la limitación de mis órganos, el amor me educó, el amor me consoló, el amor me sustentó. Y allí, con mis manos y con mis brazos paralizados, yo quería decirle: les amo, les quiero, porque aprendí a amarlos. Mamá, hermanas, en mi mirada perdida en el silencio, en mi voz silenciosa, en mis brazos paralizados, quería levantarme y decirles: les quiero y los amo, para darles una sonrisa y unas caricias, pero no pude. Pero ahora, mamá, mis hermanas, que me libero de mi cárcel educadora, vengo a decirles que qué maravillosa experiencia fue esta reencarnación. Que a pesar que no modulé palabra alguna, sentí su amor. Y que ahora vengo aquí a decirles que el amor es inmortal. Que estoy acompañada por mi padre y mis hermanos, que no me desamparan. Que no están sola, mamá. No te sientas sola. Porque ahora solo espero el momento del reencuentro. De que cuando vuelvan al mundo espiritual podamos abrazarnos y mirarnos a los ojos, tocarnos, abrazarnos y decirnos: hemos cumplido una prueba de paciencia, perdón y esperanza. Un ángel con las alas rotas. Muchas gracias.